y entonces vamos a entrar en la palabra. Sí, Primera de Corintios 15:57, allá está el Koinonia, ya la hermana Viviana nos explicó. Así que si usted quiere dar un caramelito, si quiere dejar un billetico de $100, en fin, ahí está el espacio de Koinonia. El sábado seguimos con el discipulado. Recuerden que tenemos un discipulado los sábados de 5:50, 6:50. Estamos formándonos en el liderazgo para todos los que quieren servirle al Señor también. Así que estamos trabajando en esa parte, todos invitados, el sábado 5:50. Ok, Primera de Corintios 15:57. ¿Quién lo lee en alta voz? Que se oiga. 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ahora 8 días. Porque también estamos hablando acerca de ¿qué? Del evangelismo. Y que uno que nos enfoquemos en eso. Yo les dije que nos íbamos a poner en modo evangelismo, ¿cierto? Amén. Porque el propósito es compartir el mensaje de Cristo. Ese es el propósito. Compartir el mensaje. Ahora 8 días hablábamos de lo que es el mensaje. Dijimos que la palabra evangelio quiere decir buena noticia, ¿cierto? Amén. Pero hablábamos de qué es la buena noticia, porque a veces predicamos lo que no es la buena noticia. Poníamos un ejemplo, a veces le decimos a alguien, es que lo que pasa es que yo sentía un vacío y Dios me lo llenó. Y aunque eso es verdad, esa no es el enfoque del evangelio. Porque dijimos que en algún momento alguien puede decir, pues yo no siento vacíos, entonces yo no necesito tu evangelio, ¿cierto? Amén. O también podemos decir, es que yo estaba enfermo y Dios me sanó. Bien, eso es un testimonio, pero ese no es el enfoque principal del evangelio. Porque si usted es la persona más sana del mundo, entonces no necesitaría este evangelio, ¿cierto? Pues el evangelio sería para los enfermos. Así que hay formas en las que a veces nosotros presentamos el evangelio que no es el foco del mensaje. Pero, ¿cuál es en sí el centro del mensaje? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar que se ha perdido a los pecadores. Amén, amén. Dijo Pablo, de los cuales yo soy Primero. el primero. ¿Sí? Básicamente ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque de ahí nadie puede escapar. Yo puedo decir, yo no siento vacío, yo estoy sano, pero no eres pecador. Hablábamos de la ley, ¿cierto? Porque lo que dice la ley es que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Hablamos de que son 613 mandamientos, estatutos que componen la ley de Dios. Y que lo que dice la Biblia es que el que irrumpa un solo mandamiento se hace transgresor de toda la ley y digno de muerte. Entonces estábamos hablando de cómo evangelizar. Recordémonos en ese enfoque, hermanos, y empecemos a pensar en quién vamos a compartirle este mensaje. Qué bueno que empecemos a enfocarnos en una persona y decir, yo sé que si tal persona le comento de que me dé un espacio de su tiempo para tomarnos algo y compartir, esta persona que es amiga mía, esta que yo sé que me escucha, seguramente vamos a empezar a encontrar fruto. Entonces recordemos que el infierno es real y que en este momento hay gente en el infierno. Lo dice la Biblia en Lucas 16. ¿Por qué? Porque no aceptaron la verdad. Poníamos un ejemplo de que si una persona es ciega y va y está tal vez trabajando en la calle y hay un pozo hondo, profundo, y si es ciega y va al pozo y usted está viendo, ¿qué haría usted? ¿Se quedaría callado? No. Recuerde que la palabra de Dios dice, maldito el que hiciere errar al ciego.
Bueno, así va el mundo. El mundo va vendado al abismo profundo, al fuego eterno. Y muchas veces nosotros tenemos la verdad y nos quedamos callados. Y no decimos nada. Y a fulano lo mataron. Ah, lo mataron, qué pesar. Y tal persona se murió. Ah, se murió. ¿Y qué de su alma después? Entonces nosotros somos responsables de compartir este mensaje. Si usted ama a su amigo, si usted ama, porque a veces uno dice, no, es que a mí me da vergüenza ir y tocar una puerta donde no me conocen. Está bien, pero uno tiene gente conocida, uno tiene amigos, uno tiene familiares, que si uno les pide un momento, se lo van a dar. Yo conocí una anciana que ella no quería a los evangélicos. Y cuando yo me hice evangélico, yo la visitaba, porque yo desde niño iba a su casa. Ella me conoció a mí desde niño y me vio crecer. Ella me estimaba a mí. Yo le decía, voy a ir a predicarle el evangelio esta semana. Como ella me quería, me decía, sí, mijo, cuando quiera ir vaya, pero no lleve evangélicos. Pero yo era evangélico, sí. Y ella me recibía y me escuchaba, porque había una relación, había una amistad, ¿sí? Entonces, todos tenemos a alguien que si le pedimos unos minutos de su tiempo nos los va a dar por la amistad que hay. Y el propósito es que esa persona no se pierda. Por eso vino Cristo al mundo. Amén. Entonces es importante que nos enfoquemos en ese modo de decir, bueno, con uno. Porque, hermanos, esto se va a acabar en cualquier momento. Y el día que estemos delante del Señor, Él no nos va a preguntar, mira, ¿cuánto dinero ganabas al mes? ¿Cuánto dinero ganabas a la semana? ¿Cuál era la ropa de marca que te ponías? No. Lo que el Señor nos va a preguntar es, ¿vienes solo o traes a alguien más, cierto? El profeta dijo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado, porque Dios le da a uno hijos espirituales, ¿cierto? Y esos son coronas, perlas para nuestra corona. Pablo dice, ustedes son gloria mía en el día del Señor. O sea, cuando Dios sea manifestado, le dice a la iglesia, ustedes son mi gloria. Entonces, esa debe ser nuestra ambición, ganar almas para el Señor. Amén. Amén. Y librarlas del destino eterno. Así que hablábamos de cómo entonces hablar con la persona, porque me dice que no tiene vacíos y que está sana. ¿Yo qué le digo? Así que, sencillamente, la palabra dice que si usted quiere vivir, porque ahí sí todos caemos a menos que estemos enfermos mentalmente, ¿cierto? Que una persona sana mentalmente quiere vivir. Sí, si uno se quiere morir es porque hay un problema, ¿cierto? Pero todos queremos vivir. Pero la Biblia dice que para vivir hay que cumplir la ley, ¿cierto? Haz estas cosas y vivirás por ellas. 613 mandamientos. Si incumples un solo, ya, eres maldito. Maldito el que no permanezca en todas las palabras de esta ley. Así lo dicta esta ley. Ok, comencemos. No mentirás. ¿Cuántos no han mentido? Alcen la mano. ¿Quién digo yo? Helen. Helen sabe que ahí no puede alzar la mano. Entonces, el primero ya nos rajamos y son 613. Ahora, con un solo dice la ley que incumplamos, ya somos culpables ante la ley. Hablábamos que la palabra pecado también se puede traducir como delito. Es decir, somos delincuentes ante la ley de Dios, porque tal vez la ley de los hombres no, en sus estatutos no diga por ahí un artículo que diga no mentirás en la Constitución, pero en la ley de Dios sí. No mentirás. No robarás. Ay, ay, ay. Porque hay gente que dice, es que yo no le robo nada a nadie, pero tal vez le prestaron plata algún día y no la pagó, ¿cierto? O tal vez le prestaron un lapicero y no lo devolvió. O un libro.
Contaba una anécdota que un hombre llevó a su alumno a la biblioteca y le dijo, mire, hijo, le voy a enseñar algo, nunca preste un libro. Dijo, ¿por qué, señor? Dijo, porque todos estos libros son prestados. Entonces, eso es robar, ¿cierto? Cuando uno no devuelve algo. Conclusión, hermano, todos hemos robado en algún momento. ¿Sí? Así que, cuando hablamos con alguien, hablábamos ahora 8 días que primero hay que predicarle la mala noticia para poder predicarle la buena. Y la mala noticia dice que si yo robo, que si yo miento y de ahí para arriba, yo soy plenamente merecedor del infierno. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y dijimos que la muerte no era desconectarnos como a veces se nos dice, que es que morir es que usted lo desconecten y ya. No, la muerte es un imperio y es una cautividad. Es un lugar donde el alma cae presa y no puede salir más. No puede salir. El alma humana, ¿sí? Porque cuando el hombre muere, su espíritu sale. La palabra espíritu, ¿cierto? Del griego neuma, que quiere decir viento, es lo que a uno le hace vivir. Pero cuando uno muere, visto morir a alguien, emite un último suspiro. Ese es el espíritu que sale. Su cuerpo vuelve a la sepultura, su espíritu a Dios quien lo dio, y su alma, porque recordemos que el hombre es tripartito. Pero el alma es donde está mi conciencia. El alma soy yo, el alma es la persona. El alma desciende a la muerte. La muerte la captura. ¿Qué es lo primero que la muerte va a ver? Si cometió pecado, seguro que sí, vean la lista que le tengo tan larga. Allá queda metido. De allá no lo saca nadie. Nadie. Porque si hay una cárcel bien hecha, es la muerte. Entrar allá es fácil. Salga pues. Ya no sale nadie. Y en este tipo de ley, hermano, en esta ley no existe el cohecho. No hay soborno. Usted no le puede pasar al juez por ahí un billetico de $100 por debajo de la manga. Porque aquí no funciona. No funciona. Él sabe todas las cosas. Hablábamos que todo lo que el hombre hace está escrito en un libro. Cada persona tiene un libro. Cada uno de nosotros tiene un libro. Eso lo dice Apocalipsis, ¿cierto? El libro de las obras. Uno es el libro de la vida, pero otro es el libro de las obras. Y vi libros, ¿sí? Y vi otro libro, dice Juan. Ese otro libro es el libro de la vida. Pero hay un libro que cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es ordenado. Usted hizo algo, bueno o malo, se lo anota. Y cositas con fecha y todo, número de DNI, todo. Ahí quedó. Entonces, cuando nosotros presentamos este mensaje a un amigo, a alguien, hay que predicarle la mala noticia. ¿Qué? Que si usted ha robado, matado y hecho tanta cosa de ahí para arriba, eso está anotado. Y que el pago de eso es que usted lo lleven allá a la muerte y lo dejen allá detenido para siempre. Porque la muerte no dice, no, es que usted aquí va a pagar nada más 500 años, usted va a pagar 1000 años. No, allá se paga para siempre. O sea, en la muerte se paga perpetua. ¿Usted quisiera ir allá? ¿Cierto que no? Uno allá en el fuego allá y con los demonios allá torturándolo para siempre. Saber que uno no tiene esperanza. Al menos el que lo han condenado a perpetua en este mundo sabe que se va a morir. Y ya. Pero de la muerte, ¿quién sabe? Si yo no quiero ir allá, yo tampoco quiero que vaya mi familia. Eso fue lo que dijo el rico que estaba en el infierno. Padre Abraham, envía a Lázaro porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. No se puede, le dijo Abraham. Pero si fuese un muerto, lo iría. No. Allá tienen predicadores. Allá tienen al hermano Andrés y a todos los hermanos que predican. Autódromo. ¿Y cuántos más predicadores, cierto? Hoy más que nunca han habido predicadores. Más que nunca yo creo que hoy tenemos predicadores en este mundo. Porque a veces uno oye y por aquí le entra y por aquí le sale, ¿cierto? Pero hermanos, si nosotros amamos realmente a nuestra familia, hay que compartirle este mensaje. Porque el rico ya estaba muerto, ya no podía y quería, pero no podía.
Pero nosotros estamos vivos. Podemos. Entonces enfoquémonos de a uno por uno. Hay muchas formas de pescar, ¿cierto? Pero cuando uno pesca con línea, uno agarra de a un pececito. Bueno, hay otros que le ponen 2 anzuelitos y hay otras de buenas que agarran de a 2 al mismo tiempo. Pero si uno se enfoca así, hoy por y empiezo a orar por él y empiezo a compartirle el mensaje, porque muchas veces el mensaje no lo han predicado como es. Yo les contaba que yo le he predicado el evangelio a personas hasta alturas de la vida que me han dicho, yo nunca había escuchado eso. Por lo mismo, porque a veces uno presenta el evangelio como no es. Sí, el Señor te ama, eso es verdad, el Señor nos ama. Pero ese no es el mensaje central del evangelio, porque el Señor nos puede amar mucho y nos podemos ir al infierno, aún Dios amándonos. Porque es necesario que el hombre dé un paso, y es que reconozca que ante la ley de Dios estamos mal. Eso lo hablábamos hace 8 días. Pero dijimos que Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para pagar el precio de nuestros delitos. Amén. Que fue el castigo. Eso lo dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso se llama justificación. Bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado. Entonces Cristo pagó nuestra deuda. Tanto era la fianza, ahí está, vea, la pago. ¿Sí? Todos nuestros delitos fueron pagados sobre Cristo. Ahora lo único que se necesita es que yo reciba el beneficio, no más. Que yo diga que sí, lo acepto. Aceptas que Cristo pagó todos tus pecados. No necesitas pagar perpetua, ¿no? Porque hay una promesa, ¿cierto? Que llegará un día que se avecina y que está muy cerca, que dice la Biblia, porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y cuando se toque esa trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Mire, la muerte va a quedar así, ve, ¿y estos por qué me van? Porque pagó Cristo por ellos. La muerte no los puede retener perpetuamente. Cristo nos va a sacar. Si nos toca morir en esta vida, Cristo dijo que cuando Él regrese, que será muy pronto, nos va a sacar del imperio de la muerte para no morir nunca más. Amén. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra culpa. Pastor, perdón, pero entonces digamos las personas que mueren, digamos las personas que están ya bautizadas y que mueren con Dios, todos van al mismo sitio, ¿sí? Pero no todos van, o sea, hay división. Los Sí. que no y los que sí. O sea, los que mueren en Cristo y los que no mueren en Cristo. El capítulo 11 de Lucas nos muestra que hay una división en el Seol, ¿sí? Que son las partes profundas de la tierra. A una división la Biblia lo llama el paraíso y a otra lo llama el infierno, lugar de tormento, ¿sí? El paraíso es el lugar donde están los que son de Cristo. Recuerden que el ladrón que estaba muriendo le dijo al Señor, acuérdate de mí en tu reino. El Señor le hizo una promesa y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hoy. Cristo murió a las 3 de la tarde, el ladrón a las 6. Porque recordemos que cuando fueron a ver, todavía estaba vivo y le quebraron las piernas para que muriera. Cristo descendió al paraíso. Porque su alma al morir, Él entregó su espíritu y su alma descendió a las partes más profundas. Pero 3 horas después le llegó el ladrón. ¿Sí? Y ahí en el paraíso se vieron y le dijo el Señor seguramente, tal cual te prometí, hoy estarás conmigo. Aquí estamos. Hay un lugar en las profundidades de la muerte que es el paraíso. Allí Dios tiene los que son suyos. A eso cuando la persona muere y va a juicio, pues, ¿no? No, Juan Carlos, los juicios de Yo Dios... pensaba que cuando la persona muere va a juicio y ahí Dios determina a dónde va. Si es bueno o es malo, ¿no? No, porque la muerte es un periodo transitorio. Es decir, los que son de Cristo van al paraíso, pero todavía no son juzgados, porque Dios también va a juzgar a su pueblo. De hecho, la Biblia dice que el juicio comienza por casa. O
Solamente que el juicio que Dios va a hacer a los que son de Cristo no es para vida o muerte, sino para reino y gloria. O para castigo también, pero esos castigos ya no son eternos. Es decir, Dios va a juntar a su pueblo cuando resuciten. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo venga, Él va a tomar a los que son suyos y los va a resucitar y los va a presentar delante de sí. Y ahora sí va a empezar a llamar uno por uno. Andrés Garcés, sí señor, venga acá. DNA, sí señor. Vamos a mirar a ver. Le encargué que cuidara la iglesia allá en Autódromo, le encargué cómo lo hizo. Todo va a quedar anotado. Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo a medias. Si lo hizo bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Y va a haber reino, y va a haber recompensa, ¿sí? Amén. Así, cada uno conforme Dios le ha dado a cada uno, lo va a llamar y le va a decir, bueno, le di esto, ¿qué hiciste? Pero esos son los que son de Cristo. Pero la Biblia dice que los otros muertos no vuelven a vivir hasta que pasen 1000 años. Cuando pasen 1000 años, entonces Dios los va a llamar a todos. Y va a pasar que todas sus obras están escritas acá. Y cada uno va a ser juzgado por lo que está escrito. Y dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado a un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Ahí ya lo que fue, fue. No hay escapatoria. Ahí es el juicio. Pero realmente los que están hoy día en el infierno no han sido enjuiciados. Usted se preguntará entonces ¿por qué están en el fuego? ¿O por qué están en el infierno? Porque el infierno primero no es el castigo eterno. Es un lugar de transición. Eso es como una persona que es capturada en flagrancia. Si una persona comete un crimen, un homicidio, es capturada, inmediatamente le dan medida de aseguramiento. Va a una cárcel. Queda sindicado. Hasta que llegue el juicio. ¿Sí? Y ahí sí entonces. Y el que va al fuego sigue sufriendo ya. Como dice la... Hasta el día del juicio. Sí, en este momento, el que va al fuego está sufriendo. Al final después que Cristo regrese, eso lo estamos viendo los miércoles, ¿no? Después de 1000 años va a venir esos muertos delante de Dios y el Señor va a determinar cuál será su destino eterno. ¿Sí? En base a su justicia. Son de Cristo, lo que son los malos, la carta, todo. Entonces, por eso es importante que compartamos el mensaje. ¿Cierto? Que lo tomemos con seriedad y digamos, ¿a quién le voy a compartir este mensaje? Bueno, ahora 8 días estamos hablando acerca de cómo Cristo pagó, ¿sí? Por nuestros delitos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la sustitución, ¿sí? Porque es bueno que nosotros entendamos bien la salvación para que así la podamos compartir a las otras personas, la sustitución. Entonces Cristo pagó por mis delitos para que yo no fuese al fuego eterno, ¿sí? Para que yo no fuese castigado. Vamos a leer Romanos 3, 24 y 25. Ok, Romanos capítulo 3, 24. Siendo justificados. Entendamos esto. ¿Qué es ser justificado? Una persona justificada es una persona que ha pagado ya. ¿Sí? Ahí nada más. Si una persona comete un delito, la capturan, la condenan a 5 años, 10 años de prisión, los paga. Una vez que ¿sale qué? Justificado. ¿Ya? O sea, la ley no puede condenar a un hombre 2 veces por el mismo delito. Sería injusto. Siendo justificados... Está bonito, sí. Mire que Cristo no nos cobra por justificarnos. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. La palabra gracia quiere decir don inmerecido. Es que nos dan algo que no nos merecemos. Ninguno de nosotros, hermanos. A veces nosotros nos enseñaron que Dios salva a los buenos. Error. Error, ¿por qué? Porque, hermanos, todos somos malos. Si Dios salvara a los buenos no necesitan que los salven, pues son buenos. ¿Sí ves? Por eso la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. ¿Sí ves? Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. Esto es importante porque es que no es que Dios diga, bueno, voy a perdonar pecados después del 2000.
El que caiga ahí queda perdonado. No. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios en su justicia no puede pasar por alto el delito. No, sería injusto eso. Ofende la justicia de Dios que se cometa un crimen y Dios no haga nada. No, perdonémoslo. No se debe hacer así. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús, verso 25, mire que un mediador para poder que nosotros hayamos sido justificados gratuitamente. Eso no es así de que vengan y ya. Tuvo que haber un mediador a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Mire que Dios nos justifica sin pasar por alto su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. Para Dios pasar por alto los pecados, se necesita una propiciación, alguien que pague. Porque eso no es que venga, lo perdonamos así nada más. ¿Quién paga? Pero Cristo dijo, yo pago. Amén. Sabemos que el profeta dijo que sobre las espaldas de Cristo araron. Sabemos que es arar, ¿cierto? Arar es cuando pasan el tractor por la tierra para sembrar, que hace surcos, hace rotos. Las espaldas de Cristo quedaron llenas de rotos. Le arrancaban la carne, ¿sí? Por nuestra causa. Una compañía entera de soldados que sumaban casi 400 hombres. Eso fue todo un juicio injusto desde el principio, desde su arresto. El juicio de Cristo fue injusto porque lo arrestaron a medianoche, donde nadie viera. Ahí se ve nada más la injusticia, ¿cierto? A la carrera lo condenaron. Y como les he dicho, la pena máxima en Roma era la cruz. Pero un condenado a la cruz no debía ser castigado, porque una cosa era el castigo, otra cosa era la cruz, una cosa u otra. A Cristo Pilato lo mandó a castigar con la esperanza de que el pueblo se saciara al verlo castigado. Pero no era así, porque Pilato tenía miedo de condenarlo a muerte, ¿cierto? Porque su esposa se estaba soñando con él y le decía, no hagan nada sobre ese hombre que tengo sueños con él. Y Pilato se le acerca y le dice, pero tú eres rey. Y el Señor le contesta, para eso he nacido. Él se asustó mucho con Cristo y buscaba la forma de liberarlo, pero como todo buen político busca desagradar al pueblo, ¿cierto? Y no a Dios. Mandó a azotarlo. La compañía entera se fue. 400 hombres. Lo amarraron los ojos, lo golpeaban y le decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Trillaron su cuerpo. Lo trillaron totalmente. Era una persona crucificada, podía llegar a durar más de 3 días. Miren que a los 2 ladrones los tuvieron que matar, porque llegó la tarde y estaban vivos. El Señor murió a las 3 de la tarde. El Señor no pudo soportar más. De hecho, soportó demasiado. Miren que el Señor mismo no pudo cargar la cruz. Un condenado tenía que cargar la cruz. Pero era tanta ya la debilidad que su cuerpo estaba experimentando que no pudo cargar la cruz, sino que se cayó. Y obligaron a un tal José ahí de Arimatea que pasaba para que le ayudara a cargar la cruz. Pues estaba hecho pedazos su cuerpo. Ese es el pago de nuestro castigo. ¿Por qué? Por todas esas mentiras, esos robos, esos homicidios, por todo lo que la Biblia dice que cometen los seres humanos. Ese es el pago. O sea, si Dios pasa por alto tus pecados, no es porque sí. O sea, gratuitamente para nosotros, pero no para Él. Para Dios no fue gratis. ¿Por qué? Porque, a ver, un ejemplo, si usted le debe a una persona y esa persona le dice, mira, ¿sabes qué? No me debes.
Usted le debe 500.000 a alguien, por ejemplo, 1 millón, 2 millones, $1 millón para que hagamos el asunto bien complicado. Y ese alguien le dice, ya no me debes ese $1 millón. Bien, eso resultó gratuito para usted. Pero para el que se lo perdonó no resultó gratuito. Porque el $1 millón era de él. Y ahora ya no lo va a tener más. Él lo perdió. Entonces la salvación es gratuita para nosotros. Pero para Dios no fue gratuita. Pues fue todo un proceso de autohumillación. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el presidente Milei, ¿cierto? Que es una persona, está en un cargo honorable y respetable, no va a vivir en autódromo. Si le decimos a una dignidad, a una autoridad, que viva siquiera 1 mes o 2 meses en el barrio Autódromo y ande en bicicleta, y vaya a trabajar por ese mes a pelar pescado en el puerto, ¿a qué se anima? ¿De qué dice? No hablemos de una persona con tan alta dignidad. Hablemos de un hombre millonario de Mar del Plata. Digámosle, mira, ¿serías capaz de vivir 2 meses en el barrio más pobre de la ciudad, tal vez en una casilla por ahí que no tenga mucho calorcito? No lo aceptaría, porque tiene condiciones para vivir cómodo. ¿Por qué se va a someter a tan grande humillación? Ahora hablemos del Dios del universo. Aleluya. ¿Qué hay más alto que Él? Nadie. Nadie. No hay otro. Él mismo dice a través del profeta y invita a la creación, vengan y vean que no hay dioses conmigo. Yo soy, yo solo extiendo los cielos. Amén. Amén. Los científicos han aceptado el hecho de que las estrellas no se pueden contar. Pero él dijo, yo las conozco a todas y las llamo por su nombre. Amén. A todas. Amén, amén. Las llama por su nombre. Su trono reina sobre todos y su imperio no tiene fin. A él están sujetos todos los poderes del universo. Pero tomó forma de siervo. ¿Cierto? Tomó forma de siervo, se hizo pequeño como nosotros, siendo grande. Le pusieron pañales. Al Dios del universo le pusieron pañales. Porque se hacía pis, porque era un bebé. Le tocó aprender a caminar y a decir papá y mamá al Dios del universo. ¿O eso no le parece mucha humildad? Amén, amén. Amén. Cuando él dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, está hablando en serio. Y muchas veces nosotros que hoy estamos y mañana no, el orgullo nos vence. Nuestro Dios, porque a veces aunque el clima de esto fue la cruz, nosotros solo nos centramos en la cruz, pero hermanos, él empezó a autohumillarse desde que se vino de allá. O sea, el solo hecho de él venir a este mundo, aparecer como aparecen los seres humanos, crecer como crece un ser humano, es una autohumillación. Ahora, digo autohumillación porque él se la impuso. Es que Jesús no fue humillado por nadie. Él se autohumilló. Él de su voluntad quiso humillarse. ¿Para qué? Para poder pagar el precio. Mire que a él no le fue gratis. Es que el perdón no es algo gratis. Porque para perdonar un delito hay que pagarlo y ya. La justicia no perdona nada. Yo no puedo ante un juez decir, juez, perdóneme que no lo vuelvo a hacer. Bueno, no lo va a volver a hacer. Los fiscales, abogados, él no lo vuelve a hacer, déjenlo ir. No, ese hombre no puede estar ahí ejerciendo ese cargo. ¿Cierto? Ante la justicia se comparece ya. Y ante la justicia hay que pagar. Y ya. Amén. Nuestro Señor se humilló. Y así fue su vida. El profeta David dice que sus mismos hermanos no creían en él. Los hijos de mi madre. Lo echaron de su pueblo, de su ciudad. Lo iban a matar a piedra y lo iban a tirar por un voladero. Se tuvo que ir de su ciudad donde nació.
Su pueblo lo crucificó. Mire, todo esto fue un proceso de humillación que a él le costó. Entonces la salvación no es gratuita para Dios, aunque para nosotros la es. Porque para salvar hay que pagar. Eso se llama redimir. Redimir es pagar el precio por algo. Si quiero ese algo, páguenlo. Y ya. Quiero las almas de los hombres, páguenlas. Y aunque eran de él, las perdió, mire. Por eso cuando la Biblia dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es porque él las perdió. ¿Por qué las perdió? Porque nosotros nos vendimos al pecado, nos dimos, ¿sí? Y vino a rescatarnos, pero pagando un precio. Amén. Amén. Entonces hay dos puntos en los que Dios nos sustituye en Cristo. Por eso cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de otra persona diferente a Dios. Lo que yo les he dicho es que Cristo es un punto de convergencia universal. Es decir, Cristo es un plan que Dios se inventó para fusionar al hombre con Dios. Porque aunque Cristo es Dios, Cristo es humano. Amén. Pero Dios en sí mismo no es humano. Pero en Cristo se hizo humano. Y cuando Cristo se hace humano, Cristo ya no puede echar para atrás. Es decir, Dios ya no puede retroceder y dejar de ser humano. En este momento, el elemento humano ya está unido al elemento divino en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios se unió con nosotros, era la forma de salvarnos, unirnos a Él. Pero Dios no puede tomar, no se puede tomar a sí mismo al hombre y unirse así nada más. Vea, yo vendía eso, ¿cómo lo llaman acá? Orientadores, desodorantes, para el piso. Y las esencias que le dan el olor son en aceite. Pero eso se prepara con agua. Y ustedes saben que el agua y el aceite, ¿qué? No se pueden juntar. Entonces yo usaba un químico que hacía la fusión, que hacía esa convergencia, que unía el aceite con el agua. Usábamos unos químicos, ¿sí? Como era Arcopal y cosas así. Asimismo, Dios, para poder unirnos a Él, necesitaba un punto donde nos uniera. Y ese punto es Cristo. Él usó el vientre de una mujer, María. Y allí junta lo divino y lo humano en un ser que se llama Cristo Jesús. Amén. Por eso Cristo Jesús ahora es la cabeza que representa nuestro linaje y nuestro Señor. Pero Él nos sustituye no solo en la cruz. Ya dijimos que Él dio el precio por nuestra culpa para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Siendo justificados. Yo no sé si usted se alegra de esto, pero ¿qué es ser justificado? Ser justificado es que Dios te mira y te dice: yo no le veo pecado por ningún lado. No le veo. Ya. Está en justicia. Está en justicia. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, Él no solamente nos sustituye en la cruz, Él también nos sustituye en la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Sustituir es que Él hace las cosas por nosotros, ¿cierto? Solamente fue a la cruz por mí, sino que Él ahora vive la vida por mí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir: listo, Señor, todos mis pecados han sido perdonados. Un espectáculo. Pero de aquí para adelante, ¿cómo hago para vivir, Señor? ¿Cómo hago para vivir sin ofenderte? ¿Cómo hago para vivir sin pecar? Porque, hermano, sí o sí la ley tiene que cumplirse. Vamos a leer un texto, Mateo 5:18. (5:18) de Mateo. ¿Quién lo lee en altavoz? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Amén. Nada pasará de la ley. Y a veces nosotros hemos escuchado que es que la ley ya no existe. Pero a veces ha habido una comprensión un poco distorsionada de lo que realmente quiere decir vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Pero la ley de Dios es de naturaleza eterna. La ley de Dios no pasa. ¿No ve que con esa ley Él gobierna todas las cosas? Todo está sujeto a esa ley. Y la ley de Dios no necesita reformas. No es que hoy vamos a hacer la reforma a la ley del reino de los cielos porque esta ley está como muy suave. No, eso no existe en el reino de los cielos. Su ley es eterna, dice la Biblia. Puso ley que no será conmovida. Lo que pasa es que en la ley de Moisés hay unas prácticas litúrgicas que estaban anunciando algo, pero que al venir Cristo ya no se necesitan. ¿Cómo qué? Como matar un animal. En la ley de Dios ordenaba que para que el hombre viniese a él tenía que traer sangre. Eso sigue siendo verdad hoy día. O sea, es que eso no cambia. Entonces, hermano, tengo que comprar una ovejita para poder ir al culto esta noche. No, hermano. No la vaya a comprar. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Cordero. Amén, amén. Que fue inmolado. Entonces, cuando usted viene al culto, usted viene con Cristo. Usted viene por medio. Por eso dice, por medio de Cristo nos da la victoria. Amén. Nosotros, hermano, nosotros tenemos un intermediario. Usted y yo no podemos orar si no es por medio de Cristo. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por medio de Cristo. Por eso la Biblia dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Amén. Dando gracias a Dios el Padre en todo. Porque nosotros tenemos un intermediario, que es Cristo Jesús, para todo. Entonces, eso sigue siendo verdad. Yo necesito sangre. Pero ahorita yo vengo con una sangre que es más poderosa que de cualquier cordero. Y es la sangre de Cristo Jesús, que sigue vigente hoy día. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, en la ley se hablaba del día de reposo. Ahora que Cristo vino, lo que la Biblia dice es que Cristo es nuestro reposo. Amén. Lo que pasa es que hay personas que siguen guardando el acto litúrgico cuando ya tenemos la realidad. Eso es como si usted se consiguiera un novio por internet, cosa que es muy famosa hoy día, ¿cierto? Y ese novio le mandaba una foto y usted tuviera la foto y viera la foto y diría, ah, qué tipo. Pero el día de mañana este hombre viene y usted se casa con él porque tal cual la foto, hermoso, precioso, nos casamos. Pero usted no lo mira a él, sino que usted mira la foto. No, es que quiero ver la foto. No tiene sentido, ¿cierto? O sea, la foto tenía sentido mientras él no estaba. Pero ahora que él vino, él es la realidad. Esta foto, ¿para qué? La tengo a él. Amén. Amén. Entonces, el día de reposo, el cordero y estas cosas eran la foto de Cristo que iba a venir. Amén. Amén. Pero ahora Cristo vino, yo no necesito fotos de Cristo. Ya tengo al Cristo de verdad. Amén. Gloria a Dios. Ya estoy en la realidad de Él. Entonces son estos actos litúrgicos que estaban anunciando a Cristo que ya no tienen sentido hoy, porque hoy tenemos al Cristo ya manifestado. Pero su ley en su parte jurídica sigue siendo tal cual. No matarás sigue siendo verdad hoy día para Dios. No mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás la muerte de tu prójimo, no desearás las cosas de tu prójimo. Y toda la ley que podamos encontrar, ¿cierto? Amén. La ley tiene que seguir cumpliéndose. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no podemos cumplirla. Es decir, así a nosotros nos digan, venga, le perdonamos todo lo malo que haya hecho. Bien, excelente, un espectáculo, pero ahorita ¿qué hacemos de aquí para adelante? ¿Y si mentimos? ¿Y si cometemos algún pecado? ¿Qué hacemos? Allí es donde está el otro punto de sustitución. Él no solamente nos sustituye en la cruz, sino también en la vida. Amén. Porque la Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Cristo viene a nosotros. Amén. Amén. ¿Para qué? Para cumplir la ley dentro de nosotros. Porque ¿quién puede cumplir la ley de Dios entre los humanos sino solo Cristo? Amén. Amén. Solo Él la pudo cumplir. Pero Él no la cumplió solo hace 2000 años. Él la sigue cumpliendo hoy en usted y en mí.
Por eso es que cuando uno recibe a Cristo, uno dice, bueno, es que yo antes no podía dejar de mentir, pero ahorita la mentira me fastidia. ¿Y por qué? Porque Cristo está cumpliendo su ley en mí. Eso significa realmente el día de reposo. La Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, hemos reposado de nuestras obras. Es decir, ya no tenemos que luchar nosotros por cumplir la ley. Lo que tenemos es que vivir a Cristo todos los días. Amén, amén. ¿Me hago entender? Amén. ¿En qué erramos muchas veces nosotros los cristianos? En que solo vemos nuestra sustitución en la cruz nada más. Y no la vemos en el día a día. Como solo vimos que Cristo pagó por mí allá, pero no estoy viendo que Él también vive por mí hoy, entonces yo pretendo agradarle con mis fuerzas humanas, carnales. Y por eso es que hacemos compromisos que más tardamos en hacerlos que fracasar en ellos. Por eso es que le prometemos a Dios que esta vez sí no voy a hacer tal cosa y termino haciéndola. ¿Sí? Porque pretendemos cumplir una ley que es espiritual con una fuerza carnal. Eso es imposible. Es imposible uno pretender ponerle, no sé, ¿cuánto es el peso máximo que ha cargado un hombre? ¿Quién tiene el récord Guinness? O sea, pongamos 300 kilos tal vez. No. Muy fuerte, ¿no? Hay gente que levanta muchísimo peso. Pongámosle 300 kilos que el hombre más fuerte haya levantado, ¿no? Eso de las pesas y no sé cuánto estará, pues hagamos una suposición. Si yo tomo esos 300 kilos y los pongo en un niño de 5 años, Lo mata. lo va a matar. Y si me ponen viejito como yo de 50 años. Peor todavía. Ya con osteoporosis y todo, ahí sí ya le quiebra los huesos. Ahora, eso dice Pablo. Pablo dice que el mandamiento que era para mi vida me mata. ¿Por qué me mata el mandamiento? Porque yo no puedo obedecerlo. Porque yo soy como un niño de 5 años y la ley es como 300 kilos. Si usted, hermanos, pretende obedecerle a Dios sin Cristo, frikis mortis calaveris troskis, dijo el otro, es imposible. Cuando uno entiende eso, uno entiende la dependencia de Cristo. Y uno sabe que sin este Cristo glorioso no puede vivir. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Por qué Dios me crucificó a mí con Cristo? Porque Dios sabe que yo no puedo obedecerle. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, esto no es un argumento psicológico que uno tiene que forcejearse y decir, Cristo vive en mí, repítelo. No, es un hecho real. La persona del Eterno en Cristo Jesús vive en usted. Amén, amén. Es algo muy glorioso. Sino que muchas veces Cristo, y yo lo he dicho, muchas veces Cristo es nuestro prisionero. Nosotros lo tenemos por allá arrinconado, quién sabe, en una celda de nuestra alma, y nosotros somos los que queremos hacer todo. Cristo no va a hacer nada si nosotros no lo invocamos, no se lo pedimos, no nos doblegamos. Amén. Porque la carne tiene algo que se llama orgullo. Y la mejor obra de la carne siempre va a sacar pecho. Por eso es que nosotros, hermanos, muchas veces sufrimos un proceso en el que Dios nos quebranta para que entendamos que necesitamos a Cristo. Ahora, hay algo muy importante en todo esto, ¿sí? Y aquí empezamos a concluir. Una palabra muy pequeña, pero muy grande. Una palabra que tiene solo 2 letras, pero que es muy poderosa. Amén. Amén. La fe. La Biblia dice que la fe es capaz de mover las montañas.
Mire, la filosofía humana es muy peligrosa. De hecho, Pablo dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque la filosofía apela mucho al razonamiento humano, pero la obra de Dios va más allá del razonamiento humano. O sea, dígame cómo podemos razonar el hecho de que el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús vive dentro de usted. ¿Cómo se puede razonar eso? No se puede. Ahora, esta palabra fe es como un tesoro. A ver, vamos a ponerlo así. La fe es una puerta. Una puerta. Vamos a ver la fe como una puerta. Es la única puerta por donde puede entrar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Hermano, la gracia de Dios tiene nombre, se llama Cristo. Ya. No le inventemos más que eso. Eso es la gracia de Dios, es que Dios venga a vivir dentro de nosotros. No hay cosa más inmerecida que nosotros tenemos que Cristo. Nosotros no merecemos a Cristo. Ninguno aquí podemos decir es que a mí Dios me dio a Cristo porque yo soy muy buena persona. No. Eso es un regalo de Dios. Amén. Pero esa gracia que se llama Cristo Jesús solo puede entrar por una puerta que se llama fe. Sí. Ahora, cuando nosotros hemos tomado la decisión de bautizarnos en el nombre de Jesús, cuando nos hemos entregado a Cristo, entonces esa puerta está abierta para que Cristo entre. Pero Cristo obra todos los días en nuestra fe. Porque uno no puede pretender que porque se bautizó ya Cristo va a hacer todo en mí, va a ser... No. Todos los días necesitamos la fe. Por eso el enemigo le dispara a eso. Le dispara. El enemigo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que si usted no tiene fe o yo pierdo la fe, pierdo el experimentar de la gracia. Si Él logra tumbar nuestra fe, nosotros no experimentamos a Cristo. Porque Cristo debe ser una experiencia diaria. Amén, amén. Pero si en algún momento mi fe cae, yo ya no experimento más a Cristo. Eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿no? Ven, iba sobre el agua, mire qué maravilla. Cristo lo estaba sosteniendo. Pero dice la Biblia que él vio las olas, el viento, tuvo temor y se hundió y empezó a tragar agua. Porque cuando yo dejo de creerle a Cristo, yo dejo de experimentar a Cristo. Amén, amén. Y por eso es que Satanás viene y habla al oído nuestro. Y nos dice cuánta mentira. Y nos dice, si Cristo está en usted, ¿por qué no es capaz de hacer tal cosa? Y entra la filosofía o el razonamiento humano, ¿verdad, no? Si Cristo está en mí, ¿por qué yo no puedo tal cosa? Entonces Cristo no está en mí. Mordemos el anzuelo del enemigo, ¿cierto? Caemos. Eso se llama caer de la gracia, que es lo que le dice Pablo a los hermanos en los Gálatas. Si ustedes se circuncidan, de nada aprovecha Cristo. Porque ellos pretendían hacer las cosas por su fuerza. Pero cuando yo todos los días creo en lo que Dios ha dicho, Amén. que Dios me regaló a Cristo, que Cristo está en mí, cuando yo lo creo y le digo a mi corazón, corazón, Dios no es mentiroso, Cristo está dentro de mí. Cuando yo lo creo, empiezo a experimentar como que algo empieza a moverse en mí. Y es el poder de la resurrección de Cristo. Porque en el Evangelio primero es la fe, luego la experiencia. No al revés. A veces nosotros queremos primero ver, primero experimentar y ahí sí creo. Nos vamos a quedar toda la vida ahí. Porque en Dios no es así. A Dios primero hay que creerle para poder ver su poder.
Entonces, cuando nosotros creemos el hecho de que Cristo vive en mí, que no solamente Él me sustituyó en la cruz, sino que también me sustituye hoy. Porque Él nos dice, mira, yo sé que tú no puedes enfrentarte a la vida. Yo sé que no tienes la sabiduría para enfrentarse a lo que va a venir este día. Yo sé que no tienes el poder para resistir a Satanás y a sus demonios. Yo sé que no tienes la capacidad para hacer lo que te mando. Así que hoy yo voy a ser tu sabiduría. Hoy voy a ser tu fuerza. Hoy voy a ser tu poder. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, si alguno se gloría, Gloria en Dios y Cristo. gloríese en este Cristo, ¿cierto? Gloríese en el Señor. En el Señor. En nosotros hay un poder infinito. El poder que le dio origen al universo. Habita en aquellos que han entregado sus vidas a Cristo. Si nosotros logramos dimensionar esto, hermanos, que el poder que le dio existencia a todas las cosas mora en mí, entonces uno va a dejar de ver su problema tan grande. Amén. ¿Cierto? Porque uno se la pasa viendo el problema, qué problemota. Uno se las pasa viendo el pecado, qué pecadote. Seamos como David. El gigante medía 3 metros, sí, pero este gigante desafió al ejército del Dios vivo. Y tome su guarapazo. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en el gigante, sino en el gigante de los gigantes. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El Todopoderoso. Por eso a Goliat lo vio así chiquito. Aleluya. Y él dijo, en el nombre del Señor, este Goliat me lo echo al bolsillo. Porque él ya había visto primero a su Dios. Amén, amén. Y así fue, y lo logró. Y los demás no habían visto eso. ¿Sabe por qué? Porque confiaban en sus fuerzas. Allá teníamos a Saúl, un hombre que nadie lo superaba a sus hombros, ¿cierto? O teníamos a Abner, general de las tropas del ejército de Saúl, hombres de guerra, nacidos y criados en combate. Pero no eran capaces. Porque no importa la fuerza que usted tenga en su carne, no importa qué capacidad tenga, no importa eso. Ante el pecado nada puede, sino el poder de Dios. Amén. Y ese poder Él nos lo dio en Cristo. Está en usted, está en mí. Pero el enemigo todos los días nos dice, no es verdad. Porque esa es la terapia del enemigo. Desde el principio, eso le dijo a Eva, no morirán. No es verdad. Eso es lo que él busca, que nosotros creamos a la mentira y no a la verdad, que es la palabra. Pero si el diablo me dice a mí que no es así, ábrale la Biblia, que eso fue lo que dijo, lo que hizo Cristo. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Escrito está, mira, hasta le citó la Biblia el sinvergüenza ese. Mira que el diablo a ese le cita Biblia aún. Escrito está, le citó el Salmo 91, a sus ángeles mandará. Ah, pero escrito está también Satanás, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Amén, amén. Convierte estas piedras, escrito está Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Todos los reinos te darás y postrado me adorarás. Escrito está Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Amén, amén. Si uno aprende, hermanos, a responderle así al diablo, el diablo uno no lo va a poder vencer. Gloria a Dios. ¿Sí? Dios no está con usted. Escrito está Satanás, deja de ser mentiroso, hombre, diablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Dios te abandonó. Escrito está Satanás, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué voy a hacer en esta situación? Escrito está Satanás, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué me viene usted aquí a enredar? Uno tiene que aprender ese discernimiento. Amén. Amén. Porque el diablo viene y le dice a uno, estás solo, nadie te quiere, todos te odian, cómete un gusanito. Se encuentra uno al hermano así, deprimido, ya está tristeza saludarlo. ¿Qué pasó, hermano? Nadie me quiere, hermano, todos me odian. ¿Qué, le compro un gusanito o qué? Entonces, ¿por qué? Porque hemos caído en la mentira. Cuando uno le cree al diablo, no deja de experimentar a este Cristo Gloria a Dios. Amén, amén. que nos está sustituyendo todos los días para vivir. Amén.
Muchas veces nosotros quedamos atrapados en la mente porque le creemos al diablo. ¡Vos sí sos bruto! Y muchas veces se queda uno con esa palabra. ¿Y qué pasó, hermano? No, yo no. ¿Por qué no? Es que la verdad yo soy como brutico. Pues hermano, que seamos brutos, eso puede ser, porque tenemos a Cristo y la Biblia dice que Él ha sido en nosotros sabiduría. Amén, amén. Él se vuelve en nosotros sabiduría. Por eso los fariseos se asombraron a ver a estos pescadores del vulgo. Estos, ¿de dónde sacan esta sabiduría? La sacaban de Cristo. Amén. ¿De dónde saca esta capacidad mira? De Cristo. Tenemos un tesoro y no lo utilizamos. Nosotros, es como si una persona recibiera una herencia de millones de dólares y la tuviera en el banco y no sacara una moneda. Y estuviera sufriendo y no saca una moneda. Pobre, infeliz, ¿cierto? Muchas veces eso somos nosotros. Tenemos un tesoro tan glorioso, aleluya, que es Cristo en nosotros, del cual podemos extraer sabiduría, poder, redención, libertad, todos los días. Pero no, yo no sé por qué el ser humano tiene una tendencia a creerle más fácil a la mentira que a Dios. Viene el enemigo y me dice cualquier rebusque por ahí y yo me lo trago entero. Es eso, hermano. Entonces, lo que me hace a mí experimentar a Cristo es la fe. Una palabra pequeña, 2 letras, pero que me permite sentir una gloria tan tremenda que cuando uno siente a Cristo, hermanos, uno dice, wow, este sí es mucho Dios tan grande el que nosotros tenemos. ¿Sí? Siente el poder de Dios dentro. ¿Por qué? Porque es que, a ver, tenemos que cambiar el direccionamiento. Nosotros buscamos en nosotros una razón para que Dios viva en nosotros. Error. Si yo la busco en mí, erro. Porque en mí no voy a encontrar nada digno. Solamente en Dios. Amén. La razón que nosotros debemos encontrar para creer que Cristo vive en nosotros es su fidelidad. Su palabra, porque no es mentiroso. Si Él ha dicho, les he puesto a Cristo, Él lo ha puesto. Amén. Ya, la Biblia dice, si nosotros somos infieles, Él permanece. Él es fiel. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, como cristianos hemos sufrido experiencias y yo las he vivido, de sentirse uno tal vez sin fuerzas, hasta de ofender a Dios, de pecar contra Dios y despertar y sentirlo al lado, sentirlo en el corazón y decir, ahí está, se ha ido. Porque si Dios se fuera, hermano, cada vez que nosotros lo ofendemos, no, Él no es como nosotros, que nos vamos y volvemos. O que somos como las olas que suben y bajan. Él permanece. Amén. Y busca de nosotros que podamos vivir en santidad. Para eso nos dio a Cristo, porque Cristo es la fuerza y la capacidad para que lo logremos, de que cumplamos su propósito. Pero es creyéndole a Él. Creyéndole. No busquen usted razones, porque si usted las busca en usted, el enemigo le va a engañar. Y le va a decir, no, mire lo que usted hizo la semana pasada. No, Cristo en usted, no, olvídate. No ve cómo trató a la viejita, no ve cómo trataste al viejito. Cristo, no. Creo que estás endemoniado, le dice el diablo a uno. Y después resulta uno creerá que estoy endemoniado. Entonces, hermanos, ahí es donde el enemigo haya oportunidad. ¿Sí? Pero cuando uno aprende, porque uno tiene que aprender, hermanos, aprender a predicarle al diablo. Hay momentos en que uno tiene que predicarle al diablo. Y que el diablo me viene a decir tal cosa, venga diablo que lo voy a abrir la Biblia, venga. Ay, tiene que tener la palabra, es la espada del Espíritu. Amén. La Biblia dice que por Dios estamos nosotros en Cristo. Amén. Y el cual ha sido para nosotros sabiduría, justicia, redención y justificación. Cuando uno le habla así al diablo, hermano, el diablo se queda sin argumento. Porque no puede resistir la ley. Esto es la ley. Es que lo que nos está justificando es la ley. Es que Dios no está haciendo trueques por ahí raros para salvarnos, porque uno a veces dice, bueno, tal fulano puede hacer un trueque para sacarme este problema, ¿cierto? Que yo tengo un amiguito por allá en tal parte que él me ayuda.
Con Dios no es así. Él nos justificó legalmente. Él pagó el precio para limpiarnos. Él dio su vida y Él nos dio a Cristo legalmente. Todo según la ley. Satanás no puede hacer nada que la ley no se lo permita. Cuando yo le muestro los documentos al enemigo de lo que Dios ha hecho, mire, diablo, no es porque yo sea bonito, no, es porque Él quiso. Y ya Él quiso. Y Él es el dueño de todo. Y si Él quiso hacer todo, si Él quiso pagar por mí, ya yo soy de Él. Si Él quiso poner a Cristo en mí, al enemigo le duele. ¿Por qué? Porque Él no tiene ese privilegio. Nosotros lo tenemos, hermano. Amén. 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 Así que en el nombre del Señor les digo, creámosle a Dios. Creamos que tenemos a Cristo y vamos a ver cómo la vida nos cambia. Cómo empezamos a experimentar a ese Cristo todos los días, cada mañana. Haga ese ejercicio, hable con Él. Solamente cuando se arrodilla a orar, hable con Él cuando sale en el camino. Todo el día hable con Él y sepa que Cristo vive dentro de usted. Y si usted siente que necesita sabiduría, entonces invoque lo que Él sale de dentro de usted. Señor Jesucristo, necesito sabiduría en este asunto. Siente que necesita fuerzas, invoque lo que Él sale de dentro de usted. Señor, necesito fuerzas para esto. Sale. Siente que necesita poder para vencer la tentación, invóquelo de dentro de usted, porque Él está allí, Dios lo puso allí. Señor Jesús, ayúdame con este problema, esta tentación que me quiero. Sale el poder. Amén. No le enfrente usted en sus fuerzas porque pierde. Pero si lo invoca a Él, Él le va a dar la victoria. Amén. Estemos de pie, hermanos, vamos a terminar orando.